invitado internacional a nuestros diálogos por la izquierda y es una figura de la cultura y la política mexicana, Ignacio Paco Taibo II, autor de una serie de novelas policiales que han sido su pasión, pero también de una biografía de Ernesto Guevara. Ha trabajado la figura de Francisco Villa, ha escrito una novela a cuatro manos con el subcomandante Marcos y ha escrito más de 80 libros. Yo realmente cuando leí esto quedé impresionado. Yo creo que es una expresión de una pasión por la escritura, por la literatura, y yo creo que es la otra pasión de Ignacio Paco, porque él es también un gran activista político. Fue el primer encargado responsable cultural de Morena, de este gran movimiento que cambió completamente la política mexicana. Paco, no sigo porque sería muy largo presentarte en todas las facetas de tu personalidad. Ha hecho cine, tiene cómics, ha hecho varias novelas. Oye, vi que tenías un cómic son 40 de un cómic que era sobre la historia de México. Así es, el coordinador de ese proyecto hace 30, 40 años. Fantástico. Yo creo que ese es un género que se ha usado poco, por lo menos en Chile, creo que en toda Latinoamérica, y que hay que utilizarlo más. También tienes un libro histórico, porque también es historiador, que me impresionó mucho. El título no lo he leído, pero que es La Comuna de Acapulco. Sí, es la historia de el primer presidente socialista que hubo en México en los años 20, un presidente municipal, notable por el tipo de conducción que le dio a los gobiernos presidenciales y que tenía la curiosa situación de que lo mataron 3 veces. Bueno, esto también es un récord. Paco, hay tres cosas que quería conversar contigo. Voy a partir por la más importante. Tienes una mañana sumamente ocupada. Nosotros, por suerte, hacemos estos diálogos son en general cortos, entre 20 y 30 minutos. Obviamente, lo primero por lo que me gustaría partir es que tú me des tu visión, tu perspectiva sobre lo que está ocurriendo hoy día, que tiene un enorme impacto en todo el mundo y, por cierto, en México. Son las políticas de Trump, la llegada de Trump asociado con el líder de la ciencia y la tecnología, se supone, que es Musk y todos los demás magnates, en una conjunción entre una derecha retardataria y un grupo empresarial que se precia de estar yendo a Marte, llevando a la gente a viajes interplanetarios, etc. Llámalo por su nombre. Se trata de una conjura de la ultraderecha con componentes fascistas descarados, con mentalidad imperial verdaderamente encarnista, y con un personaje en el centro como Trump que es delirante, de tal manera que la relación entre su verbo y sus consecuencias nunca las calcula y se la pasa con un doble discurso. Uno de ellos de una base social que lo llevó al poder, a la que le vendió una motocicleta, la de América puede ser grande y no lo es más. Los empleos que se han perdido son recuperables por la vía de quitárselos a los emigrantes, etcétera, etcétera. Todo este discurso racista, protofascista y absolutamente delirante en materia económica opera en nuestra frontera más cercana, de tal manera que México está siendo sujeto a un juego de presiones verdaderamente notable.
y que ha sido muy inteligentemente respondido por la presidenta de México, diciéndole diálogo sí, conversación sí, colaboración sí, pero mídete, hasta aquí llega la frontera. Sí, soberanía no. Y México es un proyecto histórico de la soberanía. Mira, ha sido para yo creo, para los latinoamericanos, un orgullo escuchar a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, en su intervención, con la información que ha entregado, lo que se ve en las redes, y el propio Trump, en una cosa inusitada, ha dicho hoy día que tiene un gran aprecio por ella. Es algo muy extraño en Trump. Es muy curioso. Los martes puede ser, los miércoles puede lanzarle una puñalada. Así es. Ahora, el fenómeno es mundial, ¿no? Pues sí, pero de diferentes características. Yo creo que cada territorio nacional tiene que medirse de una manera. En lo que a América Latina compete, la presencia de Trump para nosotros, para los chilenos, para los argentinos, para los ecuatorianos, para los venezolanos, forma parte del delirio imperial de considerar, como eternamente ha sucedido, América Latina como un patio trasero. Así es. La famosa frase de, bueno, dictador es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Sus intervenciones militares, que también recogió Gregorio Seltzer en su libro, donde documenta centenares de intervenciones militares a lo largo de los 2 siglos, sí. Lo muestra. Pero en otros lugares lo que tienes es un ascenso de ultraderechas apoyadas por la derecha, o sostenidas por la derecha, sin duda, muy peligroso, con componentes racistas, con un discurso excluyente de una parte de la sociedad, muy envenenado. Yo creo que no es comparable la situación. Y en América Latina tenemos delirios particulares, la presencia de otro delirante payaso como Milei en Argentina, altera la ecuación. Para los chilenos, lo importante es tener una frontera donde otro delirante domina. Efectivamente. Bueno, ¿cuál crees tú que va a ser el curso de lo que se ha trabado ahora, que es una negociación entre Canadá y México y Estados Unidos, que es una negociación que rompe los canales existentes, porque sí, bueno, el tratado puedes decir que a partir de ese momento el Tratado de Libre Comercio ha desaparecido, lo borró con instrucciones presidenciales extralegales violando sus propios reglamentos. Va a encontrar varias cosas. Primero va a encontrar una tropa, y en esa medida la reacción del gobierno mexicano va a tener la medida de las acciones del trumpismo. Lo primero que va a encontrar es una resistencia natural en las comunidades hispanoparlantes dentro de Estados Unidos. La agresión a los emigrantes es tan descarada, tan falta de sentido, tan antihumanitaria, que está generando en comunidades de trabajadores legales latinoamericanos una reacción. Los Ángeles, Seattle, Houston, Detroit. Bueno, es el primer fenómeno. El segundo está generando una huelga pasiva por parte de los emigrantes indocumentados. Esta huelga pasiva es ante la amenaza de deportaciones masivas, no asisten a los trabajos. Y por efecto secundario, esta huelga pasiva está generando crisis graves en sectores con repercusiones diferentes. Crisis graves en la recogida del tomate en el norte de Estados Unidos, la crisis de la cosecha del algodón en Georgia, la falta de recogedores de fresa. Entonces, en la gran agricultura de extensión, esta huelga pasiva está generando una reacción de rebote que se presenta no solo ahí, también se presenta en sectores como la construcción, donde la mano de obra migrante no legalizada es enorme.
Entonces vas a tener, no te angusties por el ruido. El ruido forma parte de mi vida, ¿no? Pero todos si queremos tener una reunión al aire libre, no, yo no tengo problema. El teléfono, Entonces, ¿qué le va a una producir? foto. Le va a producir una reacción de segundo efecto en sectores del capitalismo norteamericano que están indignados en la industria de la construcción, en la agroindustria, que están diciendo ¡ah! Porque el argumento es falaz, es devolver la mano de obra, es ridículo. Los dueños de agroindustria generan diciendo necesito 200 trabajadores porque la cosecha se pierde, y esos trabajadores no llegan porque el desempleado norteamericano, blanco, negro, no quiere esos empleos y en esa medida no asiste. Por lo tanto, hay una crisis y un efecto secundario que va a repercutir contra Trump. El segundo efecto secundario va a tener en la medida en la que si trata de imponer las alcabalas llamadas impuestos a productos mexicanos hacia los Estados Unidos, va a encontrar que una parte de la industria norteamericana se ha desplazado a México por razones de costo y va a protestar. La General Motors en México va a protestar. Las maquiladoras de partes de computadoras en la frontera de Tamaulipas van a protestar. O sea, va a encontrar un segundo efecto. Estos elementos le constituyen, para alguien que practica la mecánica de primero digo tonterías y luego voy a ver qué pasa, le van a crear unos niveles de presión, ya se lo están creando muy grandes. Falta ver la manera como los gobiernos mexicano y canadiense van a responder en términos de medidas que rompen el Tratado de Libre Comercio, como son retributivas. Yo creo que el gobierno mexicano está siendo muy cuidadoso para no afectar a los consumidores mexicanos o norteamericanos. Esos supermercados que están vacíos en Texas, no puedes castigarlos mucho más diciendo ya no va a pasar. No puedes castigar al supertazón si controlas el paso del aguacate, hombre, donde se consume la mayor cantidad por metro cuadrado del planeta de aguacate mexicano. Bien, entonces México va a ser cauteloso, yo pienso en ese sentido, y ha dejado claro que la falacia, y ha usado la palabra diciendo son mentiras, son calumnias, Claudia, de que somos los responsables del fentanilo que se consume en Estados Unidos, mostró estadísticas absurdas desde el punto de vista de la declaración de Trump, como por ejemplo el 80% de los detenidos en la frontera norteamericana por introducir fentanilo son norteamericanos. Y la batalla que estaba dando en Sinaloa, Sonora, Durango, en estos meses, 3-4 meses, demuestra la clara intención de la guerra contra las drogas por parte del gobierno mexicano. Por lo tanto, esa falacia se desmonta. La segunda falacia que desmonta ya el gobierno mexicano es que el número de indocumentados que arriban a Estados Unidos es responsabilidad mexicana. Que revise sus leyes migratorias a Estados Unidos y que si necesita 100,000 trabajadores en la agroindustria, les dé papeles, ¿sí? En lugar de reprimirlos o perseguirlos, ¿no? Bien, yo creo que vamos a tener acción y respuesta durante las próximas semanas, muy claramente, y México va a sostener la idea de colaboración, sí, pero hasta ahí. No te metas en problemas internos mexicanos porque no sabes, mientes, calumnias y distorsiones. Mira, la ventaja que tenemos es que un gobierno de izquierda como el que tenemos actualmente en México tiene un sustento de hipermayoría en México que crece además cada vez que Claudia le contesta al bobo de Trump, por supuesto, sube 2 puntos en la apreciación de la población mexicana. Y están tocando un dragón
Trump está tocando un dragón, es el dragón del nacionalismo Sí. popular mexicano, Sí, que ha estado históricamente aquí. Es el así es. nacionalismo que destruyó la invasión francesa y el imperio de Maximiliano. Paco, eh, bueno, le quiero decir a nuestros, a quienes nos están viendo, que estamos aquí sentados en un café al aire libre. En las afueras de la librería Rosario En las- Castellanos del Fondo de Cultura de la Ciudad de Eso México. es. Sí, oficina, mi oficina Se dirige informal. Paco, ¿ah? Porque no lo dicen las palabras iniciales. Él es el director de la editorial, seguramente la más importante de América Latina, que es el Fondo de Cultura Económico, que muchos conocen y del cual hemos leído durante nuestra existencia muchos libros. Quiero al final algunas palabras sobre eso, pero antes quería preguntarte lo siguiente. Tú eres uno de los funcionarios del Estado mexicano, del gobierno, que fue nombrado por Manuel Andrés López Obrador. Andrés Manuel, en realidad es el orden. Andrés Manuel López Obrador, y ha sido ratificado por el gobierno de Sheinbaum. ¿Cómo ves tú el desarrollo del proyecto que ha planteado Morena para México a través de estos dos gobiernos? ¿Qué va a significar o cuál es la expectativa respecto al gobierno de Claudia Sheinbaum en relación con lo que construyó Andrés Manuel López Obrador? Sabes que me gustaría centrarme en el mundo del libro, donde tengo una información muy clara y muy puntual, en lugar de hacer visiones generalistas. Hay la insana percepción de que los intelectuales somos todólogos. No, yo soy mediólogo. Sé de algunas cosas mucho y de otras no sé nada. Entonces trato de reducirlo a un terreno que puedo tocar. El proyecto del fondo que Andrés me dice, desátalo, era un proyecto para volver el libro un articulador político. El libro se volvía un circulador de pensamiento crítico, circulador de conciencia, bajo la idea de hacerlo popular. El Fondo de Cultura tenía la gran virtud de haber generado a lo largo de los años, 70, 80 años, un enorme catálogo que abastecía a las universidades hispanoparlantes de todo el planeta. Pero también era un catálogo de alguna manera que no encontraba los caminos hacia la cultura popular. Entonces, cuando tomamos el control del fondo, en acuerdo con Andrés Manuel, era muy claro los ejes. Vean los ejes del proyecto político general de la 4T. Primero los pobres. No hay misterio. O sea, yo soy bolivariano y guevarista. No reniego de esto, lo digo cada vez que alguien me lo pregunta. Entonces, ¿cómo eligieron un loco bolivariano y guevarista para dirigir un fondo? Pues porque ganamos las elecciones, ¿sí? Y en ese sentido, los impulsos fueron en esta dirección. Nos planteamos de entrada varias cosas que ya se han hecho en estos 6 primeros años y que prosiguen con una enorme intensidad. La primera es vamos a bajar el precio de los libros. No puede ser que la relación de las transnacionales afincadas en España, pero de capitales múltiples, estén determinando el precio de los libros en América Latina. No podemos permitirlo. Y entonces tenemos que bajar el precio de los libros. Como no podemos influir sobre las mecánicas de mercado que estas transnacionales imponen, que lo que hacían era convertir el libro en un objeto de lujo. El adolescente que quería leer tal cosa no podía, no llegaba. Por más que sacara petróleo de sus bolsillos, no lo encontraba. Y entonces lo que hicimos fue poniendo el ejemplo y creando un ambiente. De hecho, ya lo logramos. Nuestras colecciones, algunas en particular, bajaron radicalmente el precio del libro. El éxito más notable es la colección Vientos del Pueblo, con libros de menos de $1, y que lleva ya 5 o 6 millones de libros vendidos.
pero también bajamos los libros, los precios de los libros en divulgación de la ciencia, en libros infantiles, en la colección popular. Y esto creó una presión en el mercado. Yo creo que hoy el fondo es reconocido como la editorial en América Latina que edita más barato. ¿Cómo lo logramos? Con mecanismos, disminuimos los márgenes de ganancia, aumentamos los tirajes de los libros, hicimos gestión continental a través de las filiales del fondo en toda América Latina, ¿no? Y eso nos permitió bajar el precio de los libros. Segundo es, construye colecciones populares. En términos de divulgación tengo un peso importante. Para esto hay que crear no solo colecciones como la citada popular o Vientos del Pueblo, tienes que crear una red de distribución. La red de distribución se ha vuelto múltiple. Por un lado son nuestras librerías, el fondo tiene más de un centenar de librerías en México, tiene 4 en Chile, 5 en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Y además crea redes de distribución no tradicionales. Entonces el fondo tiene una red de librobuses, librerías móviles, donde mandamos libros de muy bajo precio y que están presentándose en los lugares donde no hay librería, donde no llega la cultura escrita. Y luego creamos todas las otras maneras de distribución informal, usando medios de comunicación, sistemas de venta por teléfono, mecanismos de llevar feria abierta a las calles, lo que llamamos tendidos en las universidades. Toda esta mecánica nos permitió construir una red de distribución diferente, que demanda cosas diferentes, y luego escuchar esta demanda. No hay relación en el mundo del libro que pueda ser unívocamente, tiene que ser de ida y vuelta. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues como no teníamos dinero para hacer publicidad, creamos la red de comunicación más interesante que yo he visto en acción a nivel mundial. No he visto en ninguna otra parte del planeta que una editorial tenga 6 programas de televisión a la semana, 11 programas de radio a la semana, en alianza con la radio y la televisión pública. Yo creo que ahí dimos un golpe inusitado que nos lleva a poderle hablar de libros y por lo tanto del contenido de los libros. No hay misterio, hombre. A más de 2 millones de personas a la semana. Esto es un juego de conjunción, movimiento, calle, respeto y un reflejo en el tipo de libros que estamos publicando. Tratamos de que el fondo se esté volviendo cada vez más un fenómeno latinoamericano y no un fenómeno nacional. La lógica de las transnacionales había creado un mundo dividido en el cual vendías libros del país, dentro del país, y vendías productos de literatura extranjera traducidos en España. Nosotros estamos intentando que la red se reconstruya, cosa que se había perdido, ¿sí? La red latinoamericana, empezando a transportar libros de autores chilenos, a mexicanos a Chile, todo el movimiento interno, muy complicado porque encontramos trabas, entre ellas algunas que a mí me ponen de muy mal humor, como el 19% del IVA al libro en Chile. Por supuesto, debería darles vergüenza a los chilenos que haya un impuesto al libro de ese tamaño. Cuando lo hemos discutido con funcionarios chilenos, sonriéndonos siempre porque hay una muy buena relación, el argumento de respuesta de Chile es bueno, es que no podemos crear agravio comparativo con la industria del calzado. Entonces, si quitamos el libro al libro, yo dije, bueno, esto tiene una respuesta muy, muy básica, que es la que hemos aplicado, que es que el libro no es un producto que entra en las lógicas del mercado, es un bien cultural, y hay que tratarlo como bien cultural. Bueno, esto ha sido lo que el fondo ha producido, y vivimos en vorágine, una vorágine, literalmente una vorágine, en la que en un solo día el fondo puede producir 200 actividades en todo el continente. Presentaciones de libros en un pueblo, en una feria de libros independiente en Santiago, una llegada de un librobús a las montañas de la Sierra de Puebla, una
presentación de un libro con la presión del gobierno en Ecuador que no le gusta el libro. Me imagino. Eso es todos los días. 200 actividades diarias genera el fondo. Y se ha vuelto una máquina político-ideológica. El libro transporta pensamiento crítico. Ahí vamos. Parece difícil mover ruedas de ese tamaño. Mover, sobre todo, estamos encontrando las mismas trabas en todo el continente. Una de ellas es, ha habido un fenómeno, la pérdida de lectura por parte de los adolescentes que han acudido a otros mecanismos de diversión en el tiempo libre. Y hay que llegar en su lenguaje y no en el nuestro a decirles leer es divertido. Bueno, realmente es muy impresionante. Estamos produciendo 1.5 libros diarios, todos los días. 1.5. 1,5 libros todos los días. Nuevos. Por reimpresión. Sí. O sea, estamos hablando de más de 500 libros al año. Sí. Bueno, yo creo que en Chile, lo que te puedo decir como impresión ciudadana, yo no tengo ningún cargo ni ninguna responsabilidad desde hace muchos años, 20 y tantos años en el Estado. La librería del fondo está adquiriendo un vuelo importante que ahora me lo explico mejor, ¿no? Con lo que tú nos has contado. Fíjate que acaba de abrir una librería en la Biblioteca Nacional. Estuve ahí el día. Estuve en Chile cuando se abrió esa librería y cuando se abrió la librería de Concepción. Entonces, esta es la única, las librerías en Chile se cierran. Yo creo que no hay otras librerías en Chile que estén abriendo otros nuevos puntos de venta. Y eso la va a convertir, yo espero, en una líder de una industria editorial donde hay muchas pequeñas editoriales y eso es bueno, pero que publican poquitos libros y que no han tenido la capacidad de mantener vínculos para armar un movimiento unitario de los partidarios del libro y la lectura. Digo partidarios del libro y la lectura porque esta es una batalla, porque el libro no... Y espérate, porque si todo va bien, a fines de este año o el año que viene, tendremos un libro bus recorriendo la cordillera. ¡Ay, qué bonito! En comunidades de menos de 50,000 habitantes. ¡Qué lindo! Fantástico. Bueno, Paco, ya hemos cumplido con nuestro horario predeterminado, hay cosas que quedan en el tintero. Como no eres un especialista en todo, no me has dicho mucho más sobre lo que viene con este gobierno, pero yo creo que nos hemos beneficiado de un análisis muy profundo sobre el fenómeno del imperialismo, que nunca dejó de existir, pero la palabra dejó de ser usada con muchos sectores de izquierda, porque era como considerada antigua, pasada de moda. No está pasada de moda, todo lo contrario. Antiguos, en términos declarativos, antiguos mis huevos. Es impresionante cómo la izquierda pierde filo por haber vivido en experiencias dogmáticas, sectarias. Así es. Y sido incapaz de renovar sus lenguajes de acuerdo a la realidad. Pero el demonio está ahí, pues no, hay que estar ciego para no verlo. Y el demonio es el oligarca local, que le importa un bledo a los ciudadanos, que lo único que lo mueve es el individualismo, el dinero, el dios del dinero, la fortuna, la injusticia, ¿sí? El amasar, ¿sí? Y el enemigo es una presencia imperial activa, que entiende que tiene derechos a la propiedad del planeta. No, para nada. Imagínate, acaba de reiterar hoy día que quiere que Canadá sea un nuevo estado de los Estados Unidos,
Y Y los que las tierras se quiere raras, comer Groenlandia. bueno, Y quiere Ucrania, quedar- porque le he dicho a Ucrania que condiciona más ayuda a cambio de un compromiso sobre las tierras raras. Las tierras raras son las que tienen el cerebro, Trump. Bueno, ha sido un gusto verte Un y placer. estar en esta magnífica librería de muchas que tiene el fondo. Figura el nombre de una gran literata, escritora que fue Rosario Castellano. Paco, muy agradecido Un placer. y te vamos a mandar por el correo el resultado de esta conversación. Bueno, ahora un placer. Tú estuviste en Kimantú, ¿no? Sí, Yo no está el misterio. Ahora está el misterio. Sigue grabando. El misterio es de dónde abremo yo para crear vientos del pueblo. Pues abremo de la experiencia de la República Española y las ediciones, de la experiencia del maravilloso momento argentino, de la experiencia del libro cubano, que costaba menos un libro que una por supuesto. Y abremo de Kimantú. Sí. No, el hilo negro, lo bueno es que en América Latina ya lo hemos inventado 100 veces. Mira, yo Hay que sacarlo, coño. sí, cuando tú me dices, tú estuviste en Quimantú, sí, pero yo quiero, porque siempre lo digo, ¿no? Yo no estuve en Quimantú cuando Quimantú lanzó, yo cumplí con un encargo que me hizo el presidente Allende por una razón muy justificada, fíjate. Me llamó un día, yo estaba en la universidad, era director del Instituto de Economía, y había decidido no ir no aceptar cargos de gobierno. Me llama un día y me dice, mire, quiero pedirle que usted compre la editorial Zigzag, pero y que les pague lo que corresponde. Entonces yo le dije, ¿por qué no lo hace esto el Ministerio de Economía? Si toda la formación del área de propiedad social se hace a través de Pedro Buscovich en el Ministerio de Economía. No, me dijo, porque esta es una empresa de ideas, tiene que ver con ideas. Y yo no quiero que las ideas reciban el mismo tratamiento que las papas o que el cemento. Ok, claro, me lo digo para ponérmelo en el alma, Ya, lo que Allende te dijo. está bien. Andamos en el mismo sintonía. Allende vive, hombre, está clarísimo. Digan lo que digan, los que lo asesinaron y los que han tratado a lo largo de los años de ocultar la experiencia. Desde México, un tremendo saludo a los compañeros Millón de gracias. de Chile. Soporten a la presencia de Argentina, no de los argentinos. Los argentinos son a toda madre. El problema es el tarado que tiene gobernando su país. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, gracias. Hecho. Chao.